Muy buenas tardes, agradeciendo siempre al Señor porque nos permite seguir compartiendo la palabra de Dios y saludándolos en el amor del Señor a todos aquellos que nos escuchen. Hoy queremos compartir como siempre la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, el versículo 4 al 6. Dice así: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. ¿Qué significa esto de la parábola? La tierra significa el corazón del hombre y las piedras es todo lo que los pensamientos del mundo, los pensamientos de las religiones que no tienen nada que ver con las Escrituras, que se salieron de las Escrituras. Y la mentalidad del ser humano es la mentalidad que muchas veces los cristianos hemos desarrollado, porque este es un tema que tiene que ver con cómo los apóstoles primero también tenían este corazón. Había mucha piedra en ellos. ¿Por qué? Se habían alimentado de los líderes religiosos, de la cultura de su tiempo, y esas piedras impidieron que pudieran entender el propósito por el cual Jesucristo vino al principio de las cosas. Hay algo que siempre digo natural en el ser humano cuando se trata de la relación del hombre y su pensamiento hacia Dios. Siempre buscamos a Dios, siempre nos asombramos por los milagros, por nuestras necesidades físicas y por todas esas cosas que es común en todos los seres humanos. Donde hay milagros habrá mucha gente. Donde te ofrecen pan, te ofrecen sustento, ahí mucha gente, va a concurrir, porque esa es la mentalidad del ser humano. Es la mentalidad con la cual nos formó el mundo. Y como religiosos que somos o que hemos sido, y yo hablo de una religión que no es conforme a la religión de la palabra de Dios, siempre hemos buscado a Dios en relación a las cosas temporales, las cosas que perecen, y esa ha sido nuestra relación. Entonces, esas piedras representan pensamientos en el corazón del hombre, que no nos dejan entender el propósito por el cual se predica el Evangelio, por qué Jesús ha venido a esta tierra. Entonces, esas piedras, ¿qué hacen? Que la semilla, que es la palabra de Dios, no eche raíces. Y tú sabes que la raíz sostiene, la planta. Y si no hay raíz, al salir el sol simplemente la planta se va a secar porque no tiene raíz. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué pasó con los apóstoles? Te voy a dar una imagen de cómo fue la razón por la cual le siguieron. Jesús los llamó y durante todo el ministerio de Jesús ellos vieron milagros que alimentaban, las multitudes, que todo el mundo seguía a Jesús. Pero los discípulos también tenían el mismo corazón del pueblo que seguía a Jesús. ¿Por qué te digo eso? Porque en una oportunidad Jesús le habla palabras que no tienen que ver con milagros, tiene que ver con la doctrina. Y dice: cuídense de la levadura del fariseo. Ellos dijeron: no hemos traído pan. Y el Señor, entendiendo sus pensamientos naturales, le dice: todavía ustedes también tienen el corazón endurecido y no han entendido de qué le estoy hablando. ¿Puedes imaginar esa vida de los apóstoles? Fue: ¿con qué nos va a sorprender el Señor? ¿Qué milagro hará hoy? Esa era la mentalidad de los discípulos. Seguían al Señor, estaban siguiendo, pensando: ¿qué milagro hará hoy? ¿A cuánto resucitará el Señor? ¿Cuántos ojos sanarán? Esa era la mentalidad que tenían los apóstoles. Pero no habían entendido nada de lo que Jesús vino a enseñarnos. La razón por la cual había venido a esta tierra. ¿Y qué pasó? Cuando el Señor muere, como mucha gente que se va, los discípulos también dijeron: se acabó todo. El que hacía milagros ya no está. El que alimentaba a las multitudes se fue. Y ellos también se metieron a su casa, estaban tristes, perturbados, porque al que habían seguido se había ido. Sin embargo, Jesús le dijo muchas veces estas palabras: seré entregado, dice, ante las autoridades, y harán muchas cosas y me matarán. Y al tercer día resucitaré. Ellos no entendían de qué le estaba hablando. Ahora, cuando vemos esa primera etapa,
que tiene que ver con esa mente que tiene el mundo y muchos creyentes es la relación de aquel, el Dios de milagros, el Dios que nos da el pan de la tierra, el Dios que nos puede sacar de nuestros problemas, el Dios que va a hacer que nuestros sueños se cumplan. ¿Y qué pasa cuando no hay verdadera raíz? Cuando te frustras porque el sueño no se cumplió. Cuando te frustras porque el milagro no vino que esperaste tanto. Cuando te frustras y ves que la vida sigue siendo rutinaria. Porque los milagros aparecen de vez en cuando. Eso le pasó a los discípulos porque su mentalidad, a pesar de que seguían a Jesús, no había cambiado. Sus pensamientos, que son esas piedras, o sea, no dejaron que la palabra que Jesús hablara creciera en sus corazones. Espero que me esté entendiendo esta noche. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? Mira, lo mismo que pasa. Dice que el primer día de semana, a la primera que se le apareció fue a María Magdalena. Y María Magdalena fue a contarle a los discípulos, dice, y no creyeron lo que le dijo María Magdalena. Después se presentó a dos que iban camino a Maús. Y cuando volvieron y le contaron, dice, tampoco creyeron. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese vuelto a ellos resucitado? ¿Cuál sería la historia de estos apóstoles? Estarían esperando que el Mesías viniera. Y esta historia no se contaría. Pero ellos fueron escogidos para ser testigos oculares y entender, o sea, la razón por la cual Jesús vino, la más importante en nuestras vidas. Y dice que se apareció, mira, y le reprochó su incredulidad y por ser duros de corazón. Lo mismo, sus pensamientos, el Jesús de milagros, el Jesús del hoy, el Jesús que va a ser hoy para mí, de cosas materiales que perecen. O sea, ¿cuánto voy a crecer con el Señor? Materialmente, en fama. Esa es la mentalidad del mundo. No es la mentalidad de Dios. Jesús vino para hablarnos del reino de Dios. Jesús vino para cambiar nuestros corazones. Jesús vino para que recordemos que hemos olvidado la tierra más importante, como dice la parábola, el labrar nuestros corazones. Él vino para romper, o sea, las malditas esclavitudes que tenemos. Echar esa hierba mala, esas cosas que crecen en nuestro corazón, que es vana, así como crece la tierra abandonada. Crecen espinos y cardos y no crece nada bueno de la cual el hombre pueda beneficiarse. ¿Quién se beneficia de un corazón egoísta? ¿Quién se beneficia, o sea, de un corazón que es rencoroso, que tiene metido el odio? Y este no es un mensaje que lo está condenando por ser así, sino quiere abrirnos los ojos para darnos cuenta por qué somos desdichados y por qué muchos creyentes o mucha gente se convierte al cristianismo y luego se va. Porque un día el Cristo que sigue por un milagro piensan que le falló. No hay milagros. Porque de eso no se trata el Evangelio. El Evangelio vino a cambiarnos el corazón. El Evangelio vino no para pensar en entender muchas cosas, sino para aprender a vivir y ser felices. La Biblia dice cosas sencillas que tienen que ver con, o sea, con el cambio que Dios quiere hacer en nuestra familia. Si quieres ver días buenos, dice, refrena tu boca de hablar mal, y de la abundancia del corazón, habla la boca. Así es que, ¿qué pasó cuando los discípulos vieron al Señor resucitado? ¿Qué hizo el Señor? Dice, comenzó a abrir las Escrituras. O sea, le sacó ya, o sea, le quitó todo ese pensamiento, el Cristo que hace milagro, el Cristo que multiplica alimentos, o sea, dejó que esos pensamientos del mundo prácticamente se limpiara el corazón de los discípulos. ¿Y qué hizo? Les abrió el entendimiento, abriéndole las Escrituras. Y en este tiempo que estamos viviendo, ¿cuánto se necesita abrir a los creyentes y al mundo? Los ojos, abriéndole las Escrituras y enseñándole el propósito por el cual se escribió las Escrituras. El propósito de nuestra fe, hacia dónde debe apuntar. Nuestra fe apunta no a las cosas materiales, apunta a nuestro corazón. Nuestra fe no apunta, o sea, a las cosas que perecen. Mira las cosas eternas que permanecen para siempre, porque para eso murió Jesucristo. Él no es el que hace milagro, es el pan que da vida. Es el agua que sacia el corazón del hombre. Y ese mensaje que con gozo, con alegría te predicamos.
Porque si el corazón no cambia, nunca tendrás una nueva vida. Será la vida de todo el mundo. Será tu relación con Dios la que tuvieron los discípulos, que fue la primera relación que tuvieron. Y cuando lo vieron resucitado y les abrió la Escritura, entendieron el propósito por el cual había venido. Él no era el que hacía milagros, sino él es el profeta que fue enviado para bendecir al pueblo de Israel. Él no era el que alimentaba a las multitudes, sino la promesa que Dios le hizo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y por eso Dios quiere que usemos las Escrituras, porque hay mucha ignorancia, para abrir los ojos a aquellos que tienen ese tipo de relación que te enseñó el mundo a buscar a Dios por esas cosas que perecen, y que le enseñó a muchos creyentes en estos tiempos a tener una relación con el Dios de milagros y no con el Dios que cambia las vidas, que alegra el corazón, que rompe las cadenas de esclavitud. Es el Cristo que predicamos. Y dice la Biblia: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Es el mensaje que te predicamos: que salgas de la esclavitud y que Dios te haga libre y experimentes una nueva vida en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.